Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar las principales características de la monarquía de los Austrias. Vamos a dividir esta unidad en dos grandes bloques. Por un lado estaría la monarquía de los Austrias mayores, que serían los puntos 1, 2 y 3, el Imperio Universal de Carlos I, el Imperio Hispánico de Felipe II, la economía y sociedad hispánica del siglo XVI, y en un segundo bloque analizaríamos lo que serían los Austrias menores, la monarquía hispánica en el siglo XVII de Felipe III, Felipe IV y Carlos II con sus correspondientes válidos. Además analizaremos la crisis social y económica que supone el siglo XVII y remataremos la unidad analizando las principales características de la cultura del siglo XVI y XVII. Los Austrias es una familia, un linaje de Centro Europa que llega a la península ibérica a través de las alianzas matrimoniales de los reyes católicos, ya que casaron a su hija Juana la Loca con Felipe el Hermoso. Fruto de esa relación nacerá Carlos I, que será el emperador. Luego le sucederá a su hija, abdicarán su hijo Felipe II, y estos serían los Austrias mayores, y los Austrias menores estarían formados por el hijo de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Tras la muerte de Carlos II sin descendencia, entrarían a reinar en España los Borbones. A principios del siglo XVI, Carlos I ocupó el trono de la monarquía hispánica e instauró la dinastía llamada de Habsburgo o Austrias. Carlos I ostentó el título de emperador por su herencia alemana, pero en el reinado de su sucesor Felipe II los territorios austriacos quedaron desligados de la corona española. Ya Felipe II dejaría de ostentar el título de emperador. Con los monarcas del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el imperio inició su lenta decadencia. Por eso hablamos de Austrias mayores como más prestigio y Austrias menores como símbolo de la decadencia que sufrirá España en el siglo XVII. Vamos a analizar las principales características del reinado de Carlos I. En principio, Carlos I de España y V de Alemania recibe una gran herencia. Y veis en la imagen la gran herencia que recibe, herencia castellana de su abuela Isabel la Católica, la herencia aragonesa de su abuelo Fernando el Católico y la herencia boloñesa y herencia hamburguesa de sus abuelos, los padres de Felipe el Hermoso. Por parte materna era hijo de Juana de Castilla, heredera de los reyes católicos, heredó el reino de Castilla, Navarra, la corona de Aragón y los territorios de Nápoles, además de las posesiones americanas. Por parte paterna, era hijo del príncipe alemán Felipe de Habsburgo, heredó los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. Ahí veis en esta imagen la gran cantidad de territorios que recibe Carlos I por herencia, a los que sumará la conquista de Milán y los territorios americanos. Sin embargo, su reinado tiene sus luces y sombras. Analizaremos primero los problemas internos que sufre y luego las relaciones políticas en la política exterior. En principio, cuando Carlos I, educado en Flandes y sin saber ninguna palabra de castellano, llega a la península en 1517, rodeado de consejeros flamencos, lo cual causó un gran malestar, sobre todo creciente en la población, que se tradujo en el estallido de diversas revueltas. La más importante sería la revuelta de las comunidades entre 1520 y 1521, que surgió en varias ciudades de Castilla como protesta de los hidalgos, artesanos y comerciantes por la política económica, y que terminó con el ajusticiamiento de los líderes de los comuneros, como eran conocidos los que se levantaron contra Carlos I, Bravo, Padilla y Maldonado. La otra gran problema interno que sufre Carlos I sería la Germanía, que estallaron en la corona de Aragón. Se trata de revueltas de artesanos y campesinos que pedían tener acceso a los cargos municipales y la mejora de los arrendamientos de los campesinos. También, tras diversas vicisitudes, fueron controlados por Carlos I. En cuanto a los conflictos exteriores, destacará sobre todo los conflictos religiosos. La defensa de su autoridad imperial y del catolicismo llevó a Carlos I a mantener numerosas guerras de religión. Antes de eso, primero se enfrentó a Francia entre 1525 y 1544, su gran rival de Europa, derrotando a Francisco I e incluso apresándolo. Además mantuvo una serie de guerras contra los turcos entre 1529 y 1541 que con su piratería amenazaban las zonas del Danubio y el Mediterráneo.
Por último, lo más importante, una parte de los príncipes alemanes apoyaron las posiciones de Lutero con su reforma religiosa, el protestantismo, y se enfrentaron a la autoridad política del emperador. Se iniciaron así unas largas guerras de religión que, a pesar de los éxitos iniciales como la victoria en Mulberg, el emperador tuvo que aceptar finalmente en la paz de Habsburgo la igualdad del catolicismo y del protestantismo, con la famosa sentencia Cogius Regius Eius Religio. En cuanto al reinado de Felipe II, destacaremos su gobierno, las principales características de su gobierno, su profunda religiosidad y la defensa de la ortodoxia católica y los principales acontecimientos y enfrentamientos en política exterior. Su reinado va desde 1556 hasta 1598 y Felipe II reinó sobre un imperio en el que los dominios americanos alcanzaron su máxima expansión. Es famosa su frase diciendo que en sus territorios nunca se ponía el sol, porque cuando amanecía por América a lo mejor se estaba poniendo el sol por las Islas Filipinas. En cuanto al no ser emperador, pudo gobernar en función de los intereses de la monarquía hispánica, de ahí el título del epígrafe, es decir, Felipe II se centró mucho en los intereses peninsulares. El monarca se encargaba personalmente del gobierno desde Madrid, que convirtió en capital en 1561. Hay muchas luces, hay muchas sombras en su reinado, lo que es innegable que él se dedicase en cuerpo y alma a todas estas tareas de gobierno. Esta caricatura en la que vemos cómo afrontaba tantas tareas de gobierno, eso sí, ayudado por una enorme burocracia. El poder del monarca aumentó y se acentuó la centralización, quería controlarlo prácticamente todo. Felipe II amplió el sistema de consejo con la función de asesorarle. Una de las características fundamentales es su profunda religiosidad, de manera que en la península Felipe II impuso el espíritu de la contrarreforma y su lucha contra el protestantismo. La asistencia de muchos conversos propició todavía más la persecución por motivos religiosos. Con esta finalidad se impulsó la actuación de la Inquisición, un tiempo donde la Inquisición tuvo gran poder. Entre los problemas más graves interiores destacamos la persecución de los moriscos granadinos, a quienes se les prohibió el uso de la lengua, vestido y costumbre. Todo ello desembocó la sublevación de las Alpujarras en 1567, que fue sofocada después de 3 años de lucha. En la política exterior hay también, como hemos visto, luces y sombras. Felipe II, para mantener la hegemonía política e imponer el catolicismo en Europa, mantuvo una serie de batallas, de enfrentamientos. Continuó en la guerra con los franceses, a los que derrotó en la batalla de San Quintín en 1557. También se enfrentó a los turcos como su padre para frenar la expansión musulmana por el Mediterráneo, organizando una gran flota aliada que se enfrentó a los turcos, intentando eliminar así su piratería. Contra Inglaterra, que daba apoyo a los protestantes y atacaba a las flotas españolas que comerciaban con América, intentó invadirla con la famosa Armada Invencible, que fracasó, que fue un enorme fracaso, ya que, como en sus propias palabras dijo, él no mandaba a su flota a navegar contra los elementos, ya que gran parte de su flota se hundió por problemas meteorológicos. Por último, la rebelión de Flandes y la anexión de Portugal. Con esto se completaría la política exterior de Felipe II. En cuanto a la economía y sociedad hispánica en el siglo XVI, si hay algo característico es el impacto americano tanto en la economía como en la sociedad y en la demografía. Es decir, las enormes riquezas venidas desde América afectarán mucho al comportamiento económico. Así, en el siglo XVI se produjo una enorme demanda de productos y para las nuevas tierras de América, un gran crecimiento del comercio y una gran llegada de oro y plata de América, porque en cuanto se agotó el oro se explotaron las minas de plata, especialmente las de Huancavelica. Esta situación, pese a lo que pueda parecer, no mejoró las condiciones económicas y sociales de la población, ya que la gran cantidad de oro y plata que llegaba a la península o era para un porcentaje mínimo de la población o salía inmediatamente, llegaba a los puertos hacia el resto de Europa, ya que lo que se produjo sobre todo es una gran inflación de los precios.
La entrada de enormes cantidades de metal precioso provocó un efecto de subida de los precios que hizo disminuir el poder adquisitivo de las clases populares y redujo su nivel de vida. Es decir, hay una gran aristocracia, una gran nobleza, los famosos grandes de España que sí que se beneficiarán de esta situación, pero la mayoría de la población no se vio beneficiada. Al aumentar la población aumentaría la demanda de dinero, aumenta la insuficiencia de la oferta, cada vez más dinero, los mismos gastos, las pérdidas de poder adquisitivo y menos valor del dinero y subida de los precios y los salarios. Es decir, se produce una auténtica revolución de los precios, llegando a pagar hasta 200 veces más por cualquier prenda, como por ejemplo unos zapatos que llegaron a costar 100 y 200 veces más de lo que costaban. La demanda luego se vino sustituyendo por lo que sería la demanda de productos agrícolas, que apenas pudo ser cubierta con la producción de los reinos hispánicos, de manera que en América esa demanda de productos agrícolas va a tener su oferta en los países, sobre todo anglosajones, especialmente Inglaterra, que va a ir haciendo mercado con los territorios españoles en América. Además, la industria artesanal también vio aumentar la demanda de productos, pero la política de la monarquía favoreció sobre todo a los exportadores de lana. Los otros productos sobre todo recaerán en comerciantes europeos. El comercio, por tanto, fue el sector que experimentó un mayor desarrollo. Las famosas flotas que comerciaban con América y que salían desde el puerto, en este caso de Sevilla, y posteriormente, a finales del siglo XVII y XVIII, bueno, concretamente a inicios del siglo XVIII, desde Cádiz. La demografía, el comportamiento poblacional, a lo largo del siglo XVI asistimos a un aumento de la población, especialmente en Castilla. La población urbana era escasa y pocas ciudades superaban los 5.000 habitantes. No obstante, hay que destacar el caso de Sevilla, que alcanzaba más de 30.000, incluso rozó los 50.000 habitantes para la época, que una gran cantidad se convirtió así en una capital a nivel europeo. En cuanto a la sociedad, el predominio social radicaba en la nobleza, especialmente en los títulos de Castilla, en los famosos grandes de España. Los nobles, conocidos como grandes de España, la Casa de Alba, la Casa de Olivares, la Casa de Uceda, la Casa de Lerma, etc. Junto al clero, la nobleza acumulaba un altísimo porcentaje de las rentas y riquezas del reino y estaban exentos de pagar impuestos. La población, el resto de la población, los no privilegiados, la mayoría, que mayoritariamente eran campesinos, eran los que estaban sujetos al pago de tributos y a todo tipo de obligaciones, rentas señoriales, diezmos, etc. Con lo cual vemos claro cuál es el componente poblacional sobre el que va a recaer la gran crisis que se destapará en el siglo XVII. En la sociedad española existían grupos diferenciados por su procedencia étnica o religiosa. Estarían los moriscos y los judíos conversos, que además tenían que hacer frente al problema de la Inquisición y a los recelos que despertaban en el resto de la población, que los denunciaba ante el Santo Oficio por cualquier práctica de herejía, etcétera, que muchas veces y en muchos casos era falsa.